Bueno, pues hemos llegado al final de este primer Congreso Internacional de Pedagogía Prenatal. Les damos las gracias por habernos acompañado y por haber compartido con nosotros estas maravillosas ponencias que esperamos y deseamos que hayan sido y que sean de gran utilidad para su vida personal y para su vida profesional. Muchísimas gracias y no es una despedida, sino que es un hasta pronto. Para cerrar esta ceremonia de clausura de este primer Congreso Internacional de Pedagogía Prenatal, vamos a ceder la palabra a don Julio César Arboleda Aparicio, director de la Red Iberoamericana de Pedagogía, que va a dirigirle unas palabras de despedida. Don Julio César, cuando quiera, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido y esperamos. Celebro, junto con la Asociación Española de Pedagogía Prenatal y junto con la Universidad Autónoma de Madrid, a los docentes a los cuales se integró la Red Iberoamericana de Pedagogía, REDIPE, que yo represento, celebro el desarrollo exitoso de estas 3 jornadas que configuran el primer Congreso Internacional de Pedagogía Prenatal. Ya en las jornadas previas a este congreso que desarrollamos el año pasado, se expusieron, como ahora, algunas ideas, algunas reflexiones, dispositivos, indagaciones e investigaciones en torno a la educación y la pedagogía prenatal. Pues en esta ocasión del Congreso, esas exposiciones fueron mucho más nutridas y consideramos que hemos cumplido con los propósitos iniciales de generar oportunidades y capacidades para fortalecer la educación prenatal como disciplina y también la pedagogía prenatal. Un gran saludo y sobre todo felicitaciones a todos los expositores, a todos los conferencistas que animaron este evento académico. Un gran saludo y felicitaciones para sus organizadores y también un agradecimiento enorme a las universidades y entidades que se vincularon a este evento y especialmente a los oyentes que estuvieron durante estas 3 jornadas, pero también a los oyentes potenciales que seguramente vamos a tener en la medida en que los enlaces de las grabaciones de estas 3 sesiones se puedan proyectar y multiplicar. Y esa va a ser una de las tareas de la Red Iberoamericana de Pedagogía. Una tarea que se une también a otra promesa, que es la de que de las ponencias que se seleccionen o textos escritos y comunicaciones que se seleccionen de las exposiciones que tuvieron lugar en este evento, pues van a configurar el tomo 2 de la Colección Internacional de Educación y Pedagogía Prenatal. Creo que hemos cumplido con el propósito de fortalecer acciones y escenarios para nutrir estas disciplinas y sobre todo creo que va a ser una gran contribución para que la prenatalidad constituya o se desarrolle o se asuma como un proyecto de vida. De allí la necesidad de que el Estado y sus instituciones puedan fortalecer la construcción y desarrollo de este proyecto de vida prenatal, entendido como la construcción, la formación de una conciencia comprensiva y edificante
que nos pueda acompañar en nuestros procesos vitales, en particular para ser protagonistas y mejores ciudadanos de la vida personal, de la vida social, de la vida planetaria y de la vida pluriversa. Hasta una próxima ocasión y estaremos atentos a las interacciones que ustedes consideren para que podamos llevar a un nivel muy importante de reflexión, discusión y de estudio este objeto de indagación en el que nos encontramos tanto ustedes como nosotros. Muchas gracias y un gran saludo. Muchísimas gracias por sus palabras. Y ahora a continuación vamos a dar paso al secretario general de la Asociación Nacional de Educación Prenatal, ANEP España, don Manuel Hurtado Fernández, que va a dirigirles a sí mismo unas palabras en esta ceremonia de clausura. Muchísimas gracias por estar aquí a acompañarnos. Bienvenido y cuando quiera. Muchas gracias, Carmen. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Hemos llegado ya al final de este primer Congreso Internacional de Pedagogía Prenatal, que espero haya sido del interés de todas las personas que habéis asistido a él. Me gustaría que esto no fuera un final, sino un comienzo, o mejor dicho, una continuación de todo lo que se ha tratado en este evento. De todo y demás, porque lo que aquí se ha mostrado son solo algunas pinceladas de los amplios horizontes que abre la pedagogía prenatal. Amplios horizontes tanto a las futuras madres y a los futuros padres, como a docentes, profesionales, investigadores, entidades públicas y privadas, medios de comunicación, etc. Porque investigar, aplicar y difundir la pedagogía prenatal es, o debería ser, una labor de todos. Creo que estamos en un momento idóneo para que la pedagogía prenatal prenda en todas aquellas personas conscientes de la necesidad de un mundo mejor. Y creo también que no hace falta señalar que asimismo estamos en un momento en el que los retos a los que nos enfrentamos como personas, como sociedades y como humanidad, si se me permite utilizar este término, son cada vez mayores y más acuciantes. Pero afortunadamente también son cada vez mayores los medios que tenemos a nuestro alcance para solucionarlos. Uno de estos medios son las tecnologías de la información y la comunicación que permiten llevar a cabo eventos como este y que permiten difundir el conocimiento, formar, enseñar, realizar proyectos y construir y fortalecer alianzas. Y por supuesto, medios como la pedagogía prenatal, clave para un desarrollo humano, pleno y sostenible. Citando la célebre frase I have a dream, creo que hablo en nombre de quienes hemos organizado este congreso si digo que todos tenemos un sueño, que la educación prenatal y la pedagogía prenatal empiecen a ocupar el valioso lugar que les corresponde para así contribuir decisivamente a la felicidad y al desarrollo presente y futuro. Si este congreso ha contribuido a que así sea, creo que nos podemos sentir satisfechos. Quisiera recordar que los vídeos de todas las ponencias, talleres, mesas redondas, etcétera, que han formado parte de él, van a permanecer accesibles de manera libre y gratuita por tiempo indefinido. Para finalizar, agradecer una vez más y muy calurosamente a todas las personas e instituciones que han hecho posible este evento y a todas las personas que habéis asistido a él. Muchísimas gracias, de corazón. Muchas gracias. A continuación, volvemos a dar la bienvenida en estas palabras de despedida a don Sebastián Franco Llano, que es la voz joven e investigativa de este congreso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carmen, Manuel, Agustín y Julio César, verlos nuevamente aquí, dándole cierre a este evento tan importante que en algún momento lo vi sentado desde un aula en medio de un máster desarrollado en la Universidad Autónoma de Madrid. Saber que estamos sacando adelante y apoyando, haciendo unos cimientos iniciales de lo que es la pedagogía prenatal y saber que estamos viendo los resultados que de a poco vamos construyendo, me llena completamente de orgullo
saber que eso que vi en ese momento, que se veía como algo totalmente desconocido, me dio paso a encontrarme no solamente con maestros, sino con material bibliográfico, con una red que está apoyándolo, con un reconocimiento y un recorrido histórico recopilado también por una asociación nacional que se enfocan y que le dan un puesto a la pedagogía prenatal porque reconocen su importancia. Es algo que me ha cambiado completamente el, el pensamiento, porque no solamente encontré un interés, una motivación, sino que me di cuenta que en medio de mis clases y de la construcción de mi conocimiento, esa inquietud de que algo todavía no he explorado y no he encontrado, me generaba esa inquietud, pues llegó a materializarse en las jornadas y posteriormente en la culminación de este primer Congreso Internacional de Pedagogía Prenatal. A todos los estudiantes, sea de grado, de pregrado, en el país que estén, sean de máster, de posgrado, quiero decirles que la pedagogía prenatal tiene mucho para ofrecernos. Quiero invitarlos también a que la conozcan, porque la educación consciente no solamente nos permite pensar en una vida distinta y en una sociedad como la que soñamos, bastante evolucionada, sino que nos permite conocernos, saber que por fuera los discursos son amplios, pero que tenemos un discurso interno que descubrir. Y allí es donde realmente debe tener mucha importancia la investigación, porque es en nosotros desde donde nacen y surgen esas primeras semillas, esas raíces fuertes que posteriormente le darán un tronco y unas ramas muy amplias a lo que nosotros estamos ofreciendo al mundo. Debemos entonces, en cierta parte, reconocer que es importante sentirnos parte de la investigación y saber que ustedes y nosotros hemos disfrutado de estos talleres, de estas ponencias y también de esta mesa redonda que nos ha permitido discutir bastante sobre lo que actualmente hemos avanzado de a poco dentro del conocimiento de la pedagogía prenatal. Me gustaría también soñar un poco, tener ese poco de sueño, tal como Teilhard de Chardin nos compartió en algún momento, porque hay que ver un poco más y no hay que pensar que sea una fantasía, ni una curiosidad o un lujo. Es algo que debemos soñar y hacerlo realidad. Por esa razón, espero que en algún momento podamos vernos presencial, compartir de estos espacios con todos ustedes, saber y construir desde las facultades y encontrarnos en un encuentro académico como este, con mucha rigurosidad para poder discutir y compartir de estas experiencias y vivenciar estos talleres. Sé que esto nos fortalecerá a todos, nos dará también unos lazos, nos permitirá crecer y lo más importante, nos permitirá también sentirnos parte e invitarlos para que se acerquen a nosotros como seres humanos que vamos desarrollando algunas investigaciones, unos aportes, pero también se vayan acercando para proponer sus ideas, para que discutamos y puedan hacer parte de esta apertura al conocimiento que nos permite ese primer Congreso Internacional de Pedagogía Prenatal. Con esto quiero agradecer a todos, enviarles inmensamente un abrazo desde la virtualidad e invitarlos entonces a que nos veamos próximamente desde todo lo que surgió y suscitó este encuentro y estas ponencias, como también los talleres, para que en una próxima ocasión podamos construir un poco más de conocimiento y sacar adelante la construcción de una pedagogía prenatal. Muchas gracias a todos ustedes por invitarnos, por invitarme concretamente a ser parte de esta mesa joven. Y no sé que solamente soy una voz, sin embargo son muchos de ustedes los que quieren construir, así que los invito abiertamente a que se acerquen a nuestra página web, bueno, a la página web del Congreso. Hablo nuestro porque construyo de pronto un poco de investigación y lo siento muy fuerte, pero bueno, es algo que he tomado con mucha seriedad. Asimismo, sé que muchos de ustedes pueden tener interés, entonces pueden encontrar todo el material, como le decía muy bien Manuel,
en las páginas, redes sociales del Congreso. Y bueno, agradecer enormemente a Carmen, a Manuel, a Agustín, a Julia, a todos los que detrás están también aportando, que no están presentes, por todo el apoyo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Sebastián, realmente también por estas hermosas palabras. Y ya para terminar, le cedemos la palabra a don Agustín de la Herrán Gascón, en representación de la Universidad Autónoma de Madrid y asimismo presidente del Congreso. Muchas gracias por acompañarnos en estos momentos. Bienvenido y cuando quiera. Muchas gracias, Carmen. Quisiera empezar estas palabras de despedida o de cierre de este entrañable evento, agradeciendo al comité organizador su enorme trabajo. Muchísimas gracias a Sebastián. Muchísimas gracias a Vicky. Muchas gracias a Manuel Hurtado. Muchas gracias al maestro Julio. Y muchas gracias a Carmen. Bueno, entre todos hemos intentado con humildad, con los recursos que tenemos, que no son tampoco muchos, pues aportar algo en el proceso de sistematización de lo que podría considerarse la pedagogía prenatal. Es una continuidad, por lo que respecta a nuestro trabajo, con lo que ya se hizo en las primeras jornadas internacionales de pedagogía prenatal. Tanto aquel evento como este están en internet y son accesibles. Nos ha parecido el mejor modo de aportar algo, de modo que no se pierda y de modo que esté todo reunido, por si quizá el interés profesional o el interés investigativo o el interés formativo en alguna persona pues puede surgir más adelante. En este evento, como síntesis de la memoria formativa asociada, hemos descubierto que la prioridad es formarse. Hemos confirmado que para trazar una circunferencia, léase la práctica, o léase lo útil, o léase los frutos deseables. Lo primero no son los frutos, ni es la práctica, ni siquiera es lo que interesa. Lo primero es apoyar el compás bien en la propia formación. Lo mejor posible, teniendo en cuenta que somos todos limitados y finitos. Y a partir de ahí trazar la curvatura. Pensamos o concluimos con que si nos apoyamos en una eventual formación en pedagogía prenatal, podremos comprender, podremos realizar, podremos enseñar, podremos investigar mejor programas de formación, podremos investigar y conocer mejor y comprender mejor la propia formación aplicada. La sociedad se la podrá comprender mejor. ¿Por qué hasta ahora ha sido literalmente refractaria? No por intenciones conspiranoicas, no. Posiblemente porque no ha llegado el momento. En el proceso evolutivo en complejidad de conciencia, pues no había llegado el momento. Lo que pasa es que una vez que llega y que se ve, pues no se puede decir que no se ha visto. Y es otro punto relevante
a comprender y a investigar y a reflexionar las políticas educativas asociadas que son necesarias, porque hay dos grandes formas de cambiar las cosas, o por de arriba abajo, de abajo arriba, ¿no? Y de arriba abajo son las políticas y de abajo arriba pues puede ser la innovación. El sistema educativo también lo podremos intentar comprender en clave de síntesis, como sugería y observaba John Dewey, ¿no? El ser humano le gusta pensar en términos duales. Tenemos que superar las dualidades, siempre en clave de síntesis, siempre en clave de más y más conciencia hacia la tesis y a la antítesis, y siempre dejándola eventualmente abierta para poder ser superada con otra tesis o otra antítesis en un futuro. Pues una dualidad es educación prenatal, sistema educativo, por ejemplo. ¿Y se puede superar? Sí, se puede superar. Seguramente la formación es lo primero y estrechamente vinculada a ella, pues el ejercicio de meter la llave y de girarla para arrancar el motor, que es algo así como la voluntad. Y esa voluntad puede plasmarse en políticas, puede plasmarse en investigación, puede plasmarse en formación, puede plasmarse en vaciar la propia taza para poder llenarse de otras cosas. Lo primero, ¿por qué va a ser la disposición a aprender? ¿Por qué? Podría ser, además de esa, la disposición a vaciarse, ¿no? Luego tenemos, junto con el sistema educativo, los currículos. Qué interesante sería imaginar una educación que no fuera para la vida o que no preparase en competencias como centro de la educación solo, o que no fuese miope, ¿no? Sino que se constituyese, como hace muchísimos años desarrollamos, una acción educativa para una vida más consciente. Y ahí se pueden incluir las competencias y todo lo demás, ¿no? Y un buen despertador gradual puede ser los contenidos del currículo. ¿Por qué no podrían los niños de 3 a 6 jugar con más frecuencia a estar embarazados? ¿Por qué no podría conocerse desde muy temprano, desde esas edades y desde antes? Y desde después, el que hay un ciclo vital y hay una formación asociada y hay una conciencia asociada y se puede hacer mucho desde la propia educación para que ese proceso evolutivo en la persona y en la sociedad tenga lugar. Y llegar a incluir esta cuestión en institutos, como es lógico, porque muchos y muchas de estas personas, de estos alumnos, de estos estudiantes, pues van a ser papás y mamás en familias convencionales o en familias no convencionales. Unas serán católicas y otras serán ateas y unas serán de izquierdas y otras serán de derechas, pero tendrán su descendencia y qué mejor que mucho más allá de los ismos y mucho más allá de los adoctrinamientos, que son lo opuesto a la educación, sean de la clase que sean, pues ajustarse al fenómeno, por ejemplo, con referencia científica, e interiorizar este hecho, ¿no? Es decir, que pase a formar parte de la cultura pedagógica de tipo general. Lo que pasa es que antes de pasar a formar parte de la cultura general de tipo pedagógico, que por lo menos en este país está en pañales, bueno, está en pañales o es un desastre directamente, tendría que pasar a la ciencia, porque la ciencia o las ciencias, da igual qué ciencia, da igual el ámbito, lideran el conocimiento y también observan y también advierten. Y una función evaluativa social muy importante, ¿no? Y en nuestra educación hay una laguna, hay muchas lagunas,
Pero esta es una laguna significativa, ¿no? Y es que los sistemas educativos más avanzados pues, se ocupan de los niños. Pero claro, si hablamos de la educación prenatal, lo primero es que el ser prenatal, llámese embrión, feto, bebé prenatal o niño prenatal, pues es un educando. Es un educando como es un educando el profesor o la madre o el padre. Todos somos educandos, pero ese ser también. Y si ese educando no forma parte de los manuales, de las publicaciones científicas con factor de impacto o sin factor de impacto en educación, promovidas, sostenidas epistemológicamente, atendidas y respondidas por la pedagogía y las demás ciencias de la educación, teniendo en cuenta que la pedagogía es la ciencia de la educación por antonomasia, pues entonces no podemos pedir peras al olmo. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues el huevo, porque los peces ya ponían huevos antes de que los gallináceos existieran. Por lo tanto, lo primero es la ciencia, y antes de la ciencia es el científico. Y después está la educación, y antes de esa educación está la autoeducación. Como decía Gadamer, sin la autoeducación, la educación es autoeducación, y añadimos nosotros, o no hay transformación de ningún tipo, ni hay educación. Entonces, podemos reconocer con una mirada un poquito justita por la perspectiva que la pedagogía prenatal está en fase embrionaria, está en fase de huevo, y estamos construyendo un nido para que ese huevo pueda no caerse y pueda de alguna manera sostenerse, y de ahí pueden nacer proyectos científicos financiados, y de ahí pueden nacer retos que, aunque queden un poquito más allá del ego, reconozcamos que nos afectan. En este caso me refiero al ego de los extrauterinos, por ejemplo, ¿no? Igual que hay un ego de la raza, un ego del sexo, un ego de la cultura occidental, oriental, pues hay un ego de los extrauterinos, que nos creemos el centro del mundo, y no. El centro del mundo es el ser humano, y hay una fase de la vida que tiene lugar dentro de un útero, ¿no? Y eso es un hecho, o sea, no es una interpretación. Por lo tanto, creo que si entre todos hacemos más denso y más fuerte ese nido, del que hablábamos también en la apertura, podremos conseguir poner un huevo más consistente y más fuerte, más grande, más protegido, y contribuir a una mejora, quizá antes a un desempeoramiento social, y después a una mejora desde la educación, pero desde toda la educación. O sea, cuando Marta Mata decía los 2 primeros años de la vida entera, pues no. Los 2 primeros años y los 9 meses anteriores, más o menos, depende del tiempo. Bueno, los osos paren crías muy pequeñitas, las secuoyas parten de semillas también pequeñitas. Nuestra contribución, pues, es pequeñita, pero está muy ilusionada, tiene potencia, porque estamos convencidos de que podemos contribuir a la normalización de este tema radical, que es la educación prenatal. Entendemos que no es difícil valorar positivamente lo que hemos intentado hacer. El problema es que estamos en una sociedad de rebaños, como decía Nietzsche, y esos rebaños, o esa mediocridad de la que también nosotros formamos parte, lógicamente,
pues tiene como características la ignorancia, la necedad, la inmadurez generalizada, el egocentrismo, el ego, del que hablábamos antes, y la inconsciencia, entre otras cosas. Y todo esto va en contra de una ampliación y de una profundización de la educación. Incluso va en contra de una reconsideración de la educación. Incluso va en contra de inducir a crisis desestabilizadoras que invitan a la destrucción para poder reconstruir, obviamente, lo que está mal construido. Y nosotros, con los brazos abiertos, les invitamos a hacerlo, porque de otra manera seguiremos poniendo piezas y piedras y más cemento sobre lo que tiene una base pequeña y mala. Y a partir de ahí, el tiempo de caída del edificio, por ejemplo, educativo, pues está contado. Por ejemplo, un ejemplo de que casi todo se hace mal en educación es, por lo menos en este país, en España, hablamos de España, también en otros lugares puede ser incluso peor, es el hecho de que se asocia ideología política a reforma educativa. La escuela y nosotros, los investigadores, estamos bastante hartos de todo esto. Y relacionando el Congreso con esta eventualidad, nos preguntamos, cuando una mujer, una pareja, o una mujer sola, o muy acompañada, queda embarazada, quiere tener un hijo, sea del partido de derechas o de izquierdas, o de arriba o de abajo, ¿qué pasa? Pienso que se encuentran con otras y se encuentran con otros parejas también embarazados en otro nivel y de alguna manera no se contradicen y en esa educación de ese ser se ratifican y se dan fuerza y por eso nos preguntamos, ¿no podría ser la educación prenatal vista desde ciencias de la salud y vista desde pedagogía prenatal el germen o el huevo de un pacto de Estado por la educación? ¿No podría ser el inicio, incluso epistemológicamente lógico? Pues podría ser muy bonito y podría ser muy coherente y podría ser. Y para terminar, únicamente compartir el hecho de que este es un congreso, ha sido un congreso seminal, ha sido un congreso seminario, ha sido un congreso iniciante, no ha sido un congreso hacia la temática, como si son otros congresos muy respetables, especialmente este por sus características y por las características de la epistemología que lo envuelve, de la pedagogía normal, que ignora de momento este tipo de retos y de temas. Ha sido un congreso o sea, es un inicio, no es un final. Es un congreso del tipo huevo. Esperemos que en su momento se vaya abriendo, se vaya rompiendo y salga algo estupendo, maravilloso. Mejor un ave que pueda aprender a extender las alas y abatirlas y a poder volar, ¿no? Para lo cual hace falta seguirlo nutriendo, ¿no? De alguna manera. E intentar así contribuir a que esa evolución
interna, esa evolución educativa, cuyo sentido puede reconocerse, indudablemente, pues pueda continuar avanzando en complejidad de conciencia. Ese es el objetivo noseológico, el objetivo formal y de fondo de este evento, que podemos decir tranquilamente que si vemos el vaso medio lleno, pues sí, que hemos conseguido y estamos muy felices por ello. Invitamos a todas las personas que crean en la utilidad por encima del interés a navegar y a conocer y a meter el dedo en las salsas que hay en estas ponencias, contribuciones escritas, habladas, en forma de póster, en forma de vídeos que tiene este evento. Y en nombre del comité organizador, y ojalá pueda ser, contando con el enorme apoyo de la Red Iberoamericana de Pedagogía, les emplazamos quizá en 2 años, si es que seguimos por aquí todos paseando, al segundo Congreso Internacional de Pedagogía Prenatal. Muchas gracias y que todo les vaya muy bien.